Damos inicio el día de hoy, 3 de enero del 2021, una nueva serie de mensajes. Vamos a estar en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Así que te invito para que puedas acompañarme a este libro de la Palabra de Dios, Malaquías capítulo 1, versos del 1 al 5. Recuerda que normalmente utilizamos la versión bíblica Nueva Biblia de las Américas. Y quisiera leerte el pasaje, Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5. En mi Biblia el encabezado que tiene aquí es el amor de Dios por Israel. El texto bíblico lee de la siguiente manera: Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío, y pueblo contra el Señor está indignado para siempre. Verso 5. Sus ojos lo verán, y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor, más allá de la frontera de Israel. Imagínate lo siguiente, y quiero que lo pienses porque creo que es una escena familiar, es una escena conocida, que tú y yo podemos entender. Si tú escucharas una conversación que se desarrolla de la siguiente manera, con estas preguntas: ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Qué? ¿De qué crees que trata esa conversación? ¿Qué crees que es lo que estas personas están hablando? ¿Qué es lo que te hacen pensar estas preguntas? Cuando las escuchas, sea a lo mejor en una llamada telefónica o a lo mejor la puedes leer en una conversación, no lo sé, o vas en algún transporte, en algún automóvil o lo que sea, y escuchas a alguien diciendo estas preguntas, ¿qué te viene a la mente? Personalmente considero que la mención de estas 8 preguntas son suficientes para darnos cuenta de que una de las partes de esta conversación está pidiéndole explicaciones a la otra. Está pidiéndole explicaciones a la otra. Y si te fijas bien, todas estas preguntas las hemos tanto empleado como escuchado en conversaciones de todo tipo en todas nuestras relaciones interpersonales. Pero te sorprendería saber que estas preguntas exactas que te acabo de compartir, en ese orden exacto, con ese énfasis exacto, pertenecen a una conversación real entre el Señor y su pueblo Israel, y que además es el pueblo de Israel quien está pidiéndole a Dios explicaciones, que le dé cuentas, que sea transparente con Él. Bueno, así es como se desarrolla este libro del profeta Malaquías. Es una conversación en la que el Señor está hablando a través del profeta con su pueblo. Y su pueblo no reconoce su situación, así que le pregunta constantemente al Señor, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Él está pidiéndole a Dios cuentas. El libro de Malaquías difiere en muchos sentidos de los otros tratados proféticos. Él no presenta ciertos sermones o disertaciones independientes, sino que lanza una argumentación con sus oyentes, con sus contemporáneos. Es una conversación que se tenía en vivo.
Aquí, dijo alguien, podemos ver y escuchar cómo sus oyentes responden a su predicación con comentarios, preguntas, objeciones y excusas. Es como una clase, como un estudio al cual las personas pueden responder. Y es por eso que es tan fácil de leer el libro de Malaquías, porque es ese tipo de conversación. Pero a la vez no es fácil, porque lo que se trata aquí son temas delicados, son temas acerca de nuestro pecado, y eso nunca es sencillo de tratar, ¿verdad? Cuando alguien nos habla de lo que estamos mal, pero es necesario. Ahora, la estructura literaria característica de este libro consiste en este método de discusión. Las secciones de cada una de estas partes del libro suelen abrirse con una afirmación de parte de Dios, a la que sigue una pregunta en forma de objeción o una respuesta por parte de los oyentes del pueblo, lo cual da pie para un amplio desarrollo del tema. Ahora, algo importante que debemos entender aquí es lo siguiente. Probablemente el pueblo no respondió en voz alta de esta manera, pero sabes, hay algo muy importante aquí. Aunque no son las palabras de los oyentes, aunque no dijeron exactamente estas palabras tal vez, ¿sabes qué es lo importante aquí? Estas representan las actitudes y acciones que hablan por sí mismas. Tú y yo lo conocemos, ¿verdad? Una acción, en este caso, habla más que 1000 palabras. Entonces, a veces la actitud que tomamos o las acciones que realizamos hablan mucho mejor de lo que nosotros podemos decir las cosas, ¿verdad? Por eso el registro que tenemos aquí en la Biblia de esta conversación es fiel. Porque a pesar de que a lo mejor no pronunciaron estas respuestas, sabemos que sí era su actitud y sus acciones. El punto aquí es que hayan sido dichas verbal, específica y explícitamente como las hallamos aquí de forma literal, o no, lo más importante es que en cada caso, cuando se le acusa de pecado, ellos contradicen al Señor y le piden prueba de sus acusaciones. El espíritu del pueblo, aquí, lo que ellos manifestaban tener en sus días, ¿sabes algo? Un dato histórico que te puede ayudar a entender qué tan mal estaba Israel en esta ocasión. Bueno, de lo que estaba pasando aquí, de la forma en la que ellos vivían, después se produjeron los fariseos y los saduceos, personajes que encontramos en el Nuevo Testamento y tú y yo sabemos que no tienen una buena referencia, son hipócritas, son, Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Bueno, esto se estaba preparando en esta ocasión. Ahora, el pueblo era insensible al amor de Dios, no se percataban de la enormidad de su alejamiento de la voluntad y los caminos del Señor. No reverenciaban al Señor y de hecho lo menospreciaban. Estaban tan carentes de percepción espiritual que cuando se señalaban sus obras no veían nada malo en ellos. No veían nada malo en ellos. Su actitud hacia el Señor se pone de manifiesto en la repetición de esta pregunta desafiante. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo me lo demuestras? Estaba preguntando el pueblo. Ahora, ¿por qué habían llegado a este punto de tanta indiferencia y dureza de corazón espiritual? ¿Qué había ocurrido con estas personas? Bueno, hay que ver un poquito el contexto histórico y también, de hecho, pues el bíblico. Anteriormente a Malaquías se ubica el libro de Zacarías, este profeta. Y él había descrito un tiempo espléndido de restauración. Él había descrito una imagen del templo que era tan fundamental para los judíos como algo renovado. ¿Recuerdas? En el cautiverio se destrozó por completo y Zacarías viene y les dice, ese templo va a ser mucho mejor. La gloria postrera, dice, va a ser mejor que la primera. Es decir, va a ser mucho mejor que el templo de Salomón. Además, les dijo, ustedes van a vivir bajo un nuevo reino poderoso y en el trono se sentará un descendiente de David que gobernará el mundo, Jerusalén, Judá, Israel, con justicia, paz y prosperidad. Ahora, esta gloriosa esperanza pues había animado grandemente al atormentado remanente de Israel. Estas personas que habían regresado del cautiverio necesitaban escuchar este mensaje de que a pesar de que habían sufrido mucho,
de que habían sido 70 años de sufrimiento, de dolor. Bueno, eso iba a quedar atrás, iban a venir cosas mucho mejores. Pero con el paso de los años, los refulgentes rayos de la visión de Zacarías se oscurecieron debido a la realidad lluviosa y gris de la vida de todos los días. Esa parte es muy interesante de entender. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos las promesas bíblicas, pero debido a lo cotidiano nosotros perdemos de vista lo eterno. Y eso pasó con el pueblo. Para el tiempo en que Malaquías ministró, había pasado como una generación desde que terminó el ministerio del profeta Zacarías. El templo, que había sido terminado con tremenda celebración, ahora estaba en ruinas y descuidado debido a la falta de fondos. Los sacerdotes eran corruptos y desempeñaban sus deberes con inmensa apatía. El país se encontraba en caos, pues las familias se desintegraban, la economía estaba en depresión. Los parásitos devoraban los sembradíos y los ricos devoraban a los pobres. Es lógico preguntarse qué había fallado. Bueno, dice el dicho, ¿verdad? El que espera, desespera. Y debido a que pasaban los años y no llegaba el tan anunciado reino mesiánico del Señor, el pueblo se había desilusionado y empezó a dudar. Después de un tiempo perdieron toda esperanza y volvieron a la rutina de sus vidas. Aunque todavía cumplían con las costumbres, era todo un sistema rutinario. Pues hacían sacrificios y repetían de memoria palabras y acciones, pero en sus corazones se preguntaban si realmente valía la pena servir a Dios. Hacían las cosas porque tenían que hacerlo, no porque querían hacerlo. Su fe se había convertido en un serio escepticismo y su amor por la ley de Dios se había transformado en una encallecida indiferencia. Así estaba el pueblo, y algunos han dicho que en Malaquías encontramos al pueblo de Israel en su peor condición espiritual en la historia del Antiguo Testamento. Algunos dirán que sí, otros que no, pero sin lugar a dudas estaban en una situación muy triste y decadente. Así que el Señor decide dar una palabra, como dice Malaquías 1:1, oráculo de la palabra del Señor, a través del profeta Malaquías, que literalmente significa mi mensajero. Ahora es importante detenernos unos segundos aquí, porque este término palabra, oráculo, es algo muy particular. La palabra oráculo, nosotros tal vez la tomamos de una persona que adivina el futuro, que sabe cosas que nosotros no sabemos, algo muy misterioso, pero realmente la palabra hebrea para oráculo indica que el mensaje es de reproche, más bien que de consuelo o ánimo. Es por eso que algunas traducciones bíblicas, como la Reina Valera 60, traducen el verso 1 como profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Es un mensaje para llamar la atención. Tú sabes, Dios también anima, conforta, da ánimo, da apoyo. Pero también hay ocasiones en que nos encontramos en una situación espiritual en la que el ánimo lo hemos despreciado y necesitamos la reprensión. Necesitamos nosotros que venga alguien, y en este caso Dios mismo, para que llame nuestra atención y nos motive a cambiar. Quizás, dijo alguien, el profeta Malaquías no habría escogido decir lo que va a decir en todo su libro, pero la elección del mensaje no es suya, sino de Dios. Es una carga que Dios le ha puesto a él en los hombros y a él le toca, por tanto, aceptarla y desempeñarla. Y hacer que pese también en la conciencia de sus destinatarios. En la conciencia de sus destinatarios. En nuestra iglesia estuvimos durante el mes de diciembre estudiando el libro de Jonás y vimos que Jonás no quiso llevar el mensaje a Nínive por las razones que vimos en esa ocasión. Y en este caso vemos al profeta Malaquías, que también tiene un mensaje que es de reprensión, de llamar la atención. Y en lugar de escapar, él va y lo lleva. Y aprendemos esto porque el mensaje, conforme vayamos aprendiendo, nos daremos cuenta de que es un mensaje duro, que es pesado. Pero sabes, lo necesitaba el pueblo y lo necesitamos el día de hoy. En cada una de las 8 controversias que estudiaremos en el libro, o más bien acusaciones del Señor al pueblo de Israel, todas las respuestas del pueblo de Israel
aunque se traducen en nuestro español como ¿en qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿y qué?, emplean el mismo pronombre interrogativo en hebreo. Y ese pronombre lo podemos leer y es M-E-H. Y aunque en sí mismas las preguntas son neutras, es decir, que no tienen una connotación predeterminada, sabemos que todas las veces que el término me aparece en el libro del profeta Malaquías, son pronunciadas con un cinismo proveniente de una apatía por el Señor y en consecuencia todo lo que tenía que ver con Él. Este término me aparece cada vez que el pueblo responde me. Y son estas preguntas que retan al Señor de forma apática y cínica. Interesantemente, cuando descubrí este término que es importante en el libro de Malaquías, me vino a la mente este concepto o esta frase me. Porque en nuestro español comúnmente lo utilizamos cuando algo no nos interesa, ¿verdad? Decimos, no nos interesa, no nos importa, no es algo valioso para nosotros, es algo incluso que no creemos, ¿verdad? Que alguien te cuenta algo y tú dices, no es cierto. Es algo común. Y cuando la escuché así, yo sé que en hebreo no se utilizaba de esa misma forma, pero encontré esta conexión de que también nosotros decimos me constantemente a nuestro Dios. Es por eso que decidí titular esta serie de mensajes, basada en el libro de Malaquías, como me. La respuesta antipática, o más bien la respuesta apática al amor de Dios. La respuesta apática al amor de Dios. Y te preguntarás por qué al amor de Dios. Bueno, porque la raíz de todos los pecados del pueblo de Israel y también los nuestros provienen del hecho de no percatarse del amor de Dios. Nos vamos a dar cuenta a lo largo del libro de Malaquías que cuando tú y yo perdemos de vista, o más bien no apreciamos apropiadamente el amor de Dios, es por lo que nosotros pecamos y comenzamos a desafiar a Dios. Y de hecho así es como da inicio el libro. El pueblo de Israel pregunta cínica y apáticamente, ¿nos has amado? O sea, ¿cómo? ¿En qué? Y eso lo vamos a ver en Malaquías capítulo 1, versículos del 2 al 5. Y de hecho ese también es el título del mensaje del día de hoy. ¿Nos has amado? ¿En qué? Estos 4 versículos, del verso 2 al 5, forman la introducción y fundamento a todo el libro. El amor que Dios ha mostrado a Israel debe constituir el motivo, escucha bien, 2 cosas, el motivo y el modelo de la conducta de Israel hacia Dios. Es el motivo y el modelo de la conducta hacia Dios, hacia los demás, pero primero hacia Dios, como Jesús nos enseña el primer y más grande mandamiento y el segundo que es semejante. Estas 2 palabras no se te olviden, motivo y modelo. Nos motiva a servir y amar a Dios, el amor que Él tiene por nosotros, y amamos a Dios como Él también nos ama. Ahora, tanto esta sección del libro como las demás secciones de las controversias pueden estudiarse bajo 3 encabezados principales: confrontación, contradicción y comprobación. Una vez más, confrontación, contradicción, comprobación. Dios dice algo, el pueblo está diciendo no, lo contradice, y después Dios lo comprueba. Así vamos a ver este mensaje también el día de hoy. En primer lugar, la confrontación. El Señor declara su amor por Israel. Él confronta al pueblo. Acompáñame a Malaquías capítulo 1, versículo 2. El texto es claro y comienza diciendo, yo los he amado, dice el Señor. Ahora, ¿por qué es tan confrontadora esta declaración? Por 2 razones. En primer lugar, por lo que significa esta declaración. Ese verbo amado se trata de un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Es un anhelo de estar con alguien, es un anhelo de que alguien pertenezca a uno.
En su esencia denota amor en su expresión o manifestación práctica. Es algo que tú demuestras, ¿ok? No es una cuestión emocional meramente, es algo que te lleva a actuar. Así que Dios está diciendo aquí, yo he demostrado que los amo. No simplemente está diciéndolo, lo demuestra. Él lo presenta como una realidad aquí. Ahora, cuando se dice como una acción del Señor, que Dios ha amado, significa lo siguiente. Quiere decir que eternamente se da a otros. El amor de Dios, ser amado por Dios, significa que Dios se da eternamente a otros. Y este concepto es muy importante, no lo pierdas de vista. Es el corazón del que late todo el libro de Malaquías. Dios se da. Dios no solamente da cosas o hace cosas por otras personas. Él mismo se da. Y es la esencia del Evangelio, ¿verdad? Jesús dándose por nosotros. Él se da. Ahora, como lo dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, este amor excede todo conocimiento. Este amor excede todo conocimiento. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 19 dice eso. Sin embargo, al mismo tiempo el apóstol oró para que nosotros como creyentes seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Eso en Efesios capítulo 3, versos 18 al 19. Ahora, ¿cuál es la anchura de su amor? Su anchura puede alcanzar a cualquiera. ¿Cuál es el largo de su amor? La largura abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Cuán profundo es su amor. Su profundidad alcanza hasta lo más profundo del pecado. ¿Qué tan alto es su amor? Su altura nos lleva hasta la presencia de Dios y nos sienta en su trono. Esta es la primera razón por la cual la declaración yo los he amado, dice el Señor, es confrontadora, porque el Señor está diciéndole sin reservas, me he dado por su bien eternamente, siempre he buscado su bien. Eso es confrontador, pero la segunda razón tiene que ver con lo que implica que el Señor haya hecho esta declaración. Es decir, ¿por qué Dios tuvo que hacer esta declaración con su pueblo? Debemos saber que para el momento en que se registra esta afirmación, habían transcurrido más de 2 milenios, desde que el Señor mismo dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Es decir, llevaban Israel y el Señor más de 2000 años de relación. Más de 2000 años de una relación. Y desde aquella conversación y hasta esta última en la que nos encontramos en Malaquías, momento a momento la relación entre el Señor e Israel puede resumirse en las siguientes palabras que el profeta Jeremías registra de parte de Dios. Eso en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Imagínate 2000 años de relación desde la perspectiva humana, más de 2000 años, y Dios siempre le ha dicho con amor eterno te he amado, y por lo tanto siempre te di más de mi misericordia, siempre te mostré más y más y más amor. Así que todo esto nos indica que el hecho de que el Señor les haya declarado yo los he amado, implica que Israel no lo consideraba así. Es triste, ¿no? Imagínate una relación, puede ser una relación padre-hijo, entre esposos, entre amigos, y que tengas que decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Te quiero hacer saber algo que parece que tú no sabes. Te amo. Te amo. Qué duro es esto para a lo mejor un matrimonio de 10 años, de 5 años, de 25, de 50 años, pero imagínate una relación de 2000 años y que Dios venga y les recuerde esta verdad tan básica, porque ellos la estaban desconociendo. Ahora, personalmente he llegado a la conclusión de que, aparte de negar la existencia de Dios mismo, no existe un estado de necedad más grande que negar el amor de Dios. Aparte de negar la existencia de Dios mismo, no existe un grado de necedad, de frialdad espiritual más grande que negar el amor de Dios. Y de hecho es el autor de la carta a los Hebreos quien me hace pensar de esta manera.
Fíjate y piensa lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Primera parte, fundamental. Pero fíjate en lo segundo. Y que recompensa a los que lo buscan. Y que recompensa a los que lo busquen. Que es un Dios bondadoso, que da, que se da. Son dos conceptos no separados, sino mutuos, que dependen el uno del otro. No puede existir un Dios que no recompense al que le busca. Es lo que dice el autor de Hebreos. Y de nuevo, una vez más, en palabras del apóstol Pablo, creer que uno es amado por el Señor debería ser como beber leche, dijo el apóstol Pablo. Beber leche. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, es una de las verdades doctrinales que pueden digerirse con mayor facilidad. Es algo para lo que tú no debes de llevar un curso, de profundizar demasiado, aunque sabemos que podemos profundizar lo que queramos y nunca vamos a entender por completo todo el amor de Dios, pero es una de las verdades al mismo tiempo más básicas de la fe cristiana, el amor de Dios. Así que al declarar yo los he amado, el Señor está confrontando a su pueblo, sí, por lo que esta declaración significa, pero sobre todo y principalmente por lo que implica. Que Israel no consideraba que el Señor verdaderamente le amaba. Pero aunque triste, esta conducta no era nada extraña para el Señor, ya que acerca de Israel, en Romanos 10:21 encontramos lo siguiente: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así pasamos a la segunda sección de nuestro mensaje. Ya hemos visto lo que es la confrontación. Ahora veremos lo que es la contradicción. La contradicción. Israel duda del amor del Señor. Israel duda del amor del Señor. Ahora, desarrollar una convicción acerca de quién es el Señor desde nuestras circunstancias personales y no desde el contenido de su palabra, siempre será el punto de partida equivocado. Una vez más, si tú y yo queremos conocer a Dios o definir quién es Él, no debemos de partir de nuestras circunstancias personales, de cómo nos fue en un día, de cómo nos fue en una ocasión fácil o difícil, sino del contenido de su palabra. Y de hecho esto es tan peligroso que, aunque ya tengamos por lo menos intelectualmente un grupo de convicciones también definido desde el contenido de su palabra, acerca de quién es el Señor, si constantemente evaluamos quién es Él a la luz de nuestras circunstancias personales, terminaremos cambiando nuestras convicciones. Incluso pueden llegar a convertirse en todo lo opuesto, en una contradicción. Si dejamos de ver la palabra de Dios para ver en ella lo que Dios es, cómo Dios es realmente, y comenzamos a tener una tendencia, una práctica, un hábito de ver a Dios de acuerdo a lo que me pasa en la vida, terminaremos desechando lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque siempre lo que nosotros queremos va a estar en conflicto con lo que su palabra dice. Así que si yo juzgo a Dios por lo que me pasa en un día o cada día, mi visión, mi concepto de Dios va a cambiar. Y eso va a afectar mi vida. Fíjate cómo responde el pueblo al Señor. Pero ustedes dicen, Malaquías 1:2, ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Una vez más, ¿por qué Israel contradice al Señor? ¿Por qué Israel se atreve a decirle al Señor, tanto con sus actitudes como sus acciones, ¿en qué nos has amado? Bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente. Ya lo vimos un poco al principio, pero permíteme reforzarlo y explicarlo un poco mejor. El ministerio de Malaquías tuvo lugar como 100 años después del fin del cautiverio babilónico y del decreto que el rey Ciro dio para que los israelitas pudieran regresar a su patria y reedificaran el templo. Esto ocurrió también unos 80 años después que los profetas Ageo y Zacarías habían animado a reconstruir aquel templo con promesas gloriosas de la bendición de Dios.
de la prosperidad, la expansión, la paz y el retorno de la gloriosa presencia de Dios. Para los desilusionados contemporáneos de Malaquías, sin embargo, estas predicciones malentendidas deben haber parecido una burla cruel. En contraste con las promesas halagadoras, la áspera realidad era la deprivación económica, fracaso de las cosechas, la sequía prolongada y la pestilencia. En otras palabras, era un periodo muy parecido al nuestro, de hecho. ¿Por qué muy parecido al nuestro? Se les habían prometido muchas cosas, pero todavía no había llegado su cumplimiento. Y ellos vivían como nosotros vivimos el día de hoy también, por fe y no por vista. ¿Qué significa vivir por fe y no por vista? Es muy fácil vivir por vista. ¿Por qué? Porque tenemos de forma tangible, palpable, las cosas que se nos han prometido y por lo tanto descansamos y estamos a gusto. Sin embargo, vivir por fe significa confiar en que eso que no veo, en algún momento lo veré. Ser como Abraham, que dice el libro de Hebreos que se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo viendo al invisible. Así que las circunstancias personales de Israel les hacían dudar que realmente el Señor les había amado. Pues lo que Él les había prometido anteriormente por sus profetas aún no se había cumplido. Aquí encontramos una enseñanza muy valiosa para todos nosotros en este momento. La impaciencia conduce con frecuencia a falsas acusaciones a Dios. La impaciencia conduce fácilmente, con frecuencia, a falsas acusaciones contra Dios. Vemos promesas, por supuesto, pero el hecho de que no se hayan cumplido, para nosotros eso nos hace acusar a Dios de que Él no cumple lo que promete. Pero se nos olvida que su tiempo no es el nuestro y que las cosas no ocurren como tienen que ocurrir. ¿Cuál es el punto aquí? Hay que confiar en Dios cuando sus providencias parezcan contradecir a sus promesas. Eso es interesante. Hay que confiar en Dios cuando sus providencias, cómo va acomodando todo el rompecabezas, pareciera no tener sentido, pareciera no tener forma. Recuerda esto. Dios había prometido darle la corona a David, hacerle rey, pero la providencia se oponía a su promesa. David fue perseguido por Saúl, corrió el riesgo de perder la vida, pero durante todo ese tiempo su deber era confiar en Dios. Confía en Dios, aun cuando sus providencias parezcan totalmente contrarias a sus promesas. Ese es un principio de vida que nosotros tomamos de aquí y de toda la palabra de Dios. Ellos habían olvidado esto, que el tiempo de ellos no era el tiempo de Dios, sino era porque Dios adrede o a propósito estaba atrasando esta promesa. Posteriormente sabemos que inicia un periodo de 400 años de silencio, por así decirlo, y después las promesas comienzan a tener su cumplimiento. Pero debemos de entender que su tiempo no es nuestro tiempo. Como el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, algunas personas lo tienen por tardanza. Es decir, Dios está tardando, pero Dios nunca llega tarde ni temprano. Siempre llega a tiempo. Siempre llega y actúa cuando tiene que hacerlo. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Así que al declarar una vez más, ¿en qué nos has amado?, Israel está contradiciendo y poniendo en tela de juicio la declaración previa del Señor. Yo los he amado. Las circunstancias personales de Israel, la aparente tardanza del Señor en cumplir sus promesas, no les permitía creer realmente que eran amados por el Señor. En toda su relación interpersonal, nosotros no lo veían así. Ahora, aquí vemos algo muy interesante nosotros. En todas las relaciones puede llegar el punto en que alguna de las partes cuestione a la otra en si realmente le ama o no. En si realmente le ama o no. Es un punto común, tal vez lo dicen de forma explícita o tal vez nunca lo dicen, pero eso puede ocurrir. Sin embargo, si hay algo en nuestra relación con el Señor que debemos tener muy presente, es que nuestro amor por Él sí se puede poner en duda. Pero su amor por nosotros jamás. Constantemente el Señor puede preguntarnos, como a Pedro,
me amas, me amas, me amas. Él lo puede hacer con todo derecho, porque Él es digno de amor y porque también nosotros dejamos de amarle también. Pero jamás nosotros podemos ponerle en tela de juicio su amor. Él puede comprobarnos que siempre nos ha amado. Siempre. Y así pasamos al tercer y último encabezado de nuestro mensaje. La comprobación. El Señor demuestra su amor por Israel. El Señor muestra su amor por Israel. Y esta parte de la historia o de la conversación es muy interesante, porque Dios solamente puede hacer esto. Antes de entrar al texto, tengo que explicarte esto. Dios solamente puede hacer esto. Dios solamente puede decir lo siguiente: porque yo te he escogido, yo te demuestro mi amor. Si tú le dices a una persona, sea tu esposo, sea un amigo, quien sea, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo te puedo demostrar que yo te amo porque yo te escogí? Eso rompe la relación. No sirve, porque ninguno de nosotros es perfectamente y completamente digno de ser amado, como si fuera un privilegio, ¿verdad? Aunque a veces así nos sentimos, de que alguien o que nosotros amemos a alguien es un privilegio para esa persona. Pero en el caso de Dios es el único que se puede hacer. Y eso es lo que vemos aquí en esta parte de la historia. Dios sienta a Israel, por así decirlo, como una relación. Como habla Oseas, el esposo con su esposa, y le dice lo siguiente: yo te escogí. Pero ¿qué es esto de escoger, de la elección? Bueno, tú y yo sabemos que la historia de Israel comienza con Abraham, ¿verdad? Abraham fue escogido por Dios para comenzar la nación que Dios había prometido. Abraham, no Lot, directamente Abraham. Después la cosa se complica un poco, pero no mucho. Abraham se le había prometido que tendría un hijo, por el cual la descendencia seguiría. Él peca delante del Señor y tiene otro hijo, ¿verdad? Ismael. Sin embargo, claramente la Biblia nos dice que el hijo de la promesa, ¿quién era? Isaac. No hay ningún problema. Pero pasa el tiempo y la tercera generación, Isaac tiene dos hijos. Dos hijos. Eso es lo interesante aquí. Nos encontramos con dos mellizos, nos dice la palabra de Dios. No solamente eran hermanos, sino que estaban al mismo tiempo en el vientre. Esaú y Jacob. Y a diferencia de los casos anteriores, esto presentaba cierta dificultad para nosotros porque ambos llenaban los requisitos necesarios, ambos eran completamente adecuados. ¿Por qué? Porque ambos eran hijos del linaje escogido, del hijo de la promesa de Isaac. Eso es lo que nosotros vemos aquí. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre Esaú y Jacob? Versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. La única diferencia la hizo Dios. Escogió amar a Jacob, a Israel. En palabras del apóstol Pablo en Romanos 9:11, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Por aquel que llama. Bien pudo Dios haber escogido a Esaú, quien por cierto, bíblicamente hablando, fue el mayor. La única distinción. Pero no lo hizo. La diferencia no venía en la persona, si en uno era rojizo y el otro no, si uno iba a ser velludo y el otro no. La diferencia la puso Dios. Y siempre es lo mismo con nosotros, la diferencia la pone Dios. Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, habla, ¿qué es lo que nos distingue? La elección, simplemente. Fíjense, dice Pablo, voltéense a ver entre ustedes quiénes son. Son pecadores, somos lo vil, lo menospreciado, pero la diferencia es que fuimos escogidos por Dios. De lo necio del mundo. Pero aunque verdaderamente constituía un privilegio el haber sido escogidos por el Señor, en esta ocasión se alude a la elección con el propósito de mostrar, por comparación con Esaú, las bendiciones que ésta representaba.
Dios no solamente le dice, ¿sabes qué? Te amo solamente porque te escogí. No, es como una semilla. Mientras estaba preparando este mensaje, no pude quitarme de la cabeza esa idea, ese concepto que Dios presenta de Israel como su pueblo, como su esposa, y él como el esposo. Y aquí Dios no llega con Israel con un ramo de flores, ¿verdad? Precioso, pero que se puede marchitar. Él llega y le da una semilla. Muy extraño, ¿verdad? Pero esta semilla es la elección. Y de esa semilla de la elección salen más frutos que permanecen para siempre. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Dios le dice, por el hecho de que yo te escogí, sí hay gran amor en eso, porque pude no hacerlo. Pero quiero mostrarte algo más, dice el Señor. Fíjate, el pasaje dice lo siguiente a continuación. Versículo 3 en adelante dice así. Y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Una vez más, y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Malaquías está citando una profecía también acerca de Israel. En Jeremías capítulo 9, versículo 11, se utilizan las mismas palabras, pero en lugar de decir ahora Jerusalén, Judá, se menciona a Esaú. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Dios le está diciendo, tú sufriste el cautiverio babilónico. Bueno, ¿sabes algo? También Esaú lo sufrió. Edom lo sufrió 5 años después que tú. Pero eso no es todo. Fíjate lo que sigue diciendo el texto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? No solamente te he escogido y he decidido bendecirte, sino que si lo pones en comparación, se ha sufrido mucho. Pero lo que van a sufrir aquellos por los cuales yo no he decidido tener amor por ellos, te darás cuenta que no es absolutamente nada. Hay un principio aquí. La elección divina no significa el fin del sufrimiento. ¿Ok? La elección divina no significa el fin del sufrimiento. De hecho, regularmente lo incrementa. Pero la elección divina sí significa que el sufrimiento tiene un fin. Una vez más te lo comparto, la elección divina no significa el fin del sufrimiento. Regularmente lo incrementa. Pero la elección divina sí significa que el sufrimiento tiene un fin para nosotros. Hace una semana atrás nuestro hermano Tony compartió un mensaje, el último mensaje del año, y dijo una frase que me llamó mucho la atención. Para nosotros los creyentes, todo el infierno que viviremos será en esta tierra y después la gloria. Pero para aquellos que no son creyentes, toda la gloria que tendrán será en este tiempo y después en la eternidad un infierno. O en palabras del rey David, y con esto quisiera ir concluyendo, Salmos 35. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Eso es lo importante aquí. Nosotros ya no podemos decir al amor de Dios. Gracias a Él, aunque en este momento no es el fin del sufrimiento y seguiremos así durante toda nuestra vida, el sufrimiento sí tiene un fin. Y esa es una demostración del amor de Dios. No muestra Dios su amor en que nos pone una burbuja y que no sufrimos. Su Hijo Cristo mismo sufrió en este mundo. No es la muestra de amor. La más grande muestra de amor es que ese sufrimiento tiene un fin.
Y como Pablo dijo, si lo comparamos con todo el sufrimiento que se nos evitará eternamente, por supuesto que lo que tenemos ahora, lo que sufrimos ahora, se convierte en nada. Así que te animo para que tú puedas entender este amor de Dios, que no puedas despreciarlo, que no lo tengas en poco, que no digas como Israel, no importa, sino que realmente puedas entender que nos ha amado y que a pesar de todo siempre seguirá amándonos. Ahora quiero darte una nota un tanto triste, pero importante. Ese es el mensaje menos duro para el pueblo de Israel. Es la parte menos confrontadora, por así decirlo. Y quisiera prepararte para lo que viene a continuación. Pero sobre todo para que no lo veas como algo histórico, algo para Israel, sino para ti, para mí, su iglesia. Que entendamos que su amor eterno es para nosotros y que eso sea la motivación y el modelo para nuestra vida. Oremos. Señor, gracias. No nos permitas, Señor, caer nunca en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras acciones o con nuestras palabras, Señor, en el menosprecio de tu amor. Tú nos has amado, Señor. Eso jamás se debe de poner en tela de juicio, independientemente de lo que vivamos, de lo que nos pase, de lo que suframos, tú sigues amándonos con ese amor eterno. Permítenos, Señor, tener una blandura de corazón. Que seamos siempre una tierra que, Señor, tú puedas arrojar esa semilla de tu palabra y que crezca. Permítenos, Señor, así como Israel recibió esta semilla de la elección, que pueda germinar en nosotros y dar ese fruto, Señor, de confianza. Ayúdanos, Señor, a nunca verte desde nuestra perspectiva, desde nuestras circunstancias. Ayúdanos a apreciarte, Señor, por quien eres en estas circunstancias, pero siempre Señor, obtener nuestra convicción de tu palabra. Porque solamente en ella, Señor, tú nos hablas completamente en verdad. Así que, Señor, bendice este mensaje, el primero de muchos en Malaquías. Y ayúdanos, Dios mío, a quitar la apatía de nuestro corazón y a convertirla en amor, porque tú nos amaste primero. En Jesucristo. Amén.